Amigos de Radio Victoria, a continuación nosotros vamos a conversar con el embajador Juan José Monzán en su acostumbrado segmento de todas las semanas, Palestra. Y yo remarco palestra en esta ocasión, porque es que en la palestra hay demasiados líderes paleta, no sé si me entiendes. O sea, todo lo quieren resolver a los matarriazos, o sea, a capricho, impulsivamente, sin sopesar los factores y los riesgos. Y esto ha llevado a las relaciones internacionales y binacionales, o sea, a un nivel de degradación tal que uno siente que están prevaleciendo en la toma de decisiones de ese orden. Factores completamente ajenos y de alguna manera súper perniciosos, como el garantizarle asilo a un delincuente, un corrupto, un narcotraficante. Y que con todas esas características los individuos, o sea, tengan derecho a poner a los estados en ascuas y la ruptura de relaciones, yo siento que no tienen por qué estar sujetas a que un delincuente pida asilo. Por el contrario, yo creo que esas legislaciones hay que cambiar, esos acuerdos hay que cambiarlos, esos pactos hay que cambiarlos con respecto a que el delito, o sea, tiene que ser delito y que las sedes diplomáticas no están creadas para albergar al que violenta la ley y que debería haber o sea, negociaciones de otro orden, negociaciones de otro orden. Yo no sé si lo que pasó en Ecuador con la Embajada de México se inscribe dentro de esos riesgos implícitos en el acabose de la diplomacia como forma de solución de conflictos y negociación. Bueno, fíjate tú, es bien importante que tú en este momento, o todos los que han estado involucrados, toquen el tema de lo que acaba de suceder en Ecuador, ¿no? Y la toma Mm. impulsiva de la Embajada de México para rescatar un delincuente que estaba allí. Y después te voy a decir por qué es delincuente. Esto conmocionó a la comunidad internacional, obviamente, ¿no? Y sobre todo ha pegado mucho, mucho en América Latina. Entre varios, el origen del derecho de asilo, ya escrito como política internacional que nació en América Latina, Mm. Hispanoamérica, tiene muchísimas sensibilidades, justamente por la inestabilidad de nuestras instituciones republicanas, y cuando salía uno y entraba el otro, a veces perseguía para asesinarlo, quitarle los bienes muebles o la familia. Entonces, Mm. en esta convulsionada Hispanoamérica, que no han logrado romper esa canallada histórica que nos ata al pasado inestable y que retarda nuestro desarrollo e incorporación al mundo libre, personalmente, intelectual, jurídico. Está el derecho al asilo. Bueno, el derecho al asilo, yo he oído, he leído unas sentencias muy definitivas de brillantes colegas míos o políticos, que está muy bien la toma de la, porque ese era un delincuente común. Era un tipo que ya había sido juzgado y condenado por dos delitos, los dos delitos de alto vuelo de corrupción administrativa, nada nuevo en nuestro continente. ¿Ya? Y, y entonces hay un respaldo total. Yo realmente me alarmé cuando oí estas declaraciones de algunos amigos eh, formados, porque el asilo siempre ha existido. Acuérdate que en la Edad Media en los templos, los Sí. templos católicos o luteranos se refugiaban, primero los delincuentes, pero después eran por las persecuciones políticas, por cualquier motivo, más elementales que las de ahora, pues, más a flor de piel, pero al entrar a un templo quedaba bajo la protección de ese templo, de esa diócesis, de ese sacerdote, de esa instalación. Claro, estamos hablando de la época del Sacro Imperio Romano Germánico y alrededor de, porque
el poder, digamos, eclesial mexicano, el cristianismo era total. El emperador que no fuese coronado por el Vaticano, pues no era emperador, era aceptado. No estamos juzgando, esa es la evolución de la sociedad y del hombre, la ignorancia, Claro. las persecuciones por motivos religiosos, tal. Ya el cristianismo, gracias a Dios, superó eso y dejó esa Edad Media atrás, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con el islamismo. El islamismo está clavado en la Edad Media. Así es. La religión sustituye al Estado o es el Estado. Es Mm. la ley suprema y hay que matar al que no crea en su Dios. Eso es una cuestión de un atraso de Bueno, 500, 600. yo no estoy de acuerdo con esos atavismos tampoco, pero ¿Cómo? Perdón. que esos atavismos yo no los comparto, por Bueno, supuesto. no, pero es para explicarte un poco dónde vamos a... Pero no, pero sí, pero ve acá, yo lo que quiero es que nos ubiquemos en la connotación que están teniendo las cosas hoy día, porque es que, por ejemplo, Aldo dice, México se respeta, ¿no? Para referirse al caso. Pero lo primero que debería pedir la comunidad nacional es que haga respetar la forma en que están procediendo ciertos grupos y bandas, diezmando a la población, matando políticos todos los días, que ya en este proceso electoral van más de 10 asesinatos de forma violenta. Pero estamos... Si esos tipos en un momento dado, por algunas circunstancias que se sienten cercados, se refugiaran en una embajada, hazlo convendría porque así sea y no lo reclaman. Fíjate tú, vamos a ver por qué nace el derecho al asilo de Brasil. Tanto el que acabamos de nombrar, que se fue por una protección contra el perseguido en Edad Media, como el derecho al asilo que nace ya como institución jurídica hispanoamericana que va hacia el mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Con estas inestabilidades nuestras en Hispanoamérica se puso de moda la persecución al político que era derrotado, ya sea en batalla, ya sea por elecciones o lo que sea. O sea, la persecución iba contra él y su familia y sus bienes y su vida. Entonces, se comenzó a ver cómo se lograba a la medida en que iba también creciendo el concepto de derechos humanos naturales y que se iba interiorizando en las naciones, que habían derechos inalienables del hombre, como era el derecho a la protesta, el pensamiento, el desentimiento. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de tu actitud frente a la vida. Y el derecho, por supuesto, a la legítima defensa si sufre una agresión de otro Estado, como acaba de sufrir Israel de un palestino o más, tiene que haber un derecho y hay un legítimo defensa. Porque ya hay una búsqueda de exterminar más que una etnia, una cultura, que es Israel, enclavada en ese medioevo del islamismo militante. Agrego el islamismo militante porque obviamente hay islamistas musulmanes que son modernos, pues entienden que la vida no es la misma del año 700, 800. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a reunir siempre, lo primero que se tiene recuerdo y que está escrito, si no me equivoco, fue una convención de países bolivarianos realizada en Caracas en 1911. Sí, Había antecedentes, tú sabes, con la Unión Panamericana, pero este sí trató de definir más que todo lo que era la extradición, o sea, el derecho de solicitar a alguien y de darle forma, la extradición, el derecho de solicitar a un fugitivo, un delincuente. Se comenzó a pensar, bueno, pero es que no todos son delincuentes, no todos están asaltando bancos, defendiendo al Estado, sino que hay otros seres humanos que ejerciendo su legítimo derecho de rechazar un régimen, una actitud, son derechos políticos que tiene que uno no puede perseguir por eso, porque no son delitos reconocidos en la comunidad internacional. Un hombre. Entonces, pero se comienza a hacer la distinción del delito político. Cuando la persona es perseguida por un régimen determinado en razón de su actitud y de su sentimiento, ¿no?
no con hechos de violencia que se alzó en la guerrilla, no, sino que eres perseguido simplemente porque no compartes, como en Venezuela actualmente, pues, que las cárceles están llenas de militares y civiles, mujeres, hombres y ancianos y niños casi. Ajá. Pues, ¿qué es lo que sucede? Después de esto viene, chicos, si mal no recuerdo, en 1928 está la Convención de La Habana, que ya comienza a darle forma a aquellos primeros pasos de la sociedad bolivariana, de los países bolivarianos, y hacerlo más del continente. Hace los primeros conceptos y comienza realmente en la Convención de La Habana ya a definir concretamente cómo era y qué eran los delitos políticos. Y ya comienza a darle una convención en la cual hay obligaciones del Estado de respetar eso. Hasta la de Caracas, que hemos nombrado ahorita en el 54, que después es tomada por todos los países y define muy bien, complementada con la Convención de Viena, que es universal, ¿no? Que nace después de la creación de la Nación Unida en 1961, que se le está dando entonces a los diplomáticos y fundamentalmente a los jefes de misiones diplomáticas la inmunidad total para evitar pues que el hombre no pueda ser perseguido, ni matado, ni molestado, sino que está ahí representando a un país tan soberano donde él está. Y eso es recíproco. Y posteriormente, eso se extiende a una ficción jurídica que es la extraterritorialidad, la sede de la embajada y de la residencia del embajador. Son inviolables. Es un artículo de 2 líneas. Sí. La sede de la diplomática es inviolable. No hay hay subterfugio ni interpretación. ¿Por qué? Porque se considera por una oficina jurídica que ese es territorio extranjero. Que no lo es, pero se le da esa consideración. Es Pero como decir ven invadir. acá, un momentito. Allí yo percibo que se incurrió en una falla, porque en mi casa es inviolable y si es un ladrón, ¿no? Yo tengo derecho a detenerlo y ponerlo a mano de la justicia. No, no, aquí viene primero el derecho, En que tú cambio estás hablando aquí, pues que de el derecho, reconocimiento. Primero el reconocimiento, claro, que existen derechos políticos, pero lo más importante es el reconocimiento mundial. 190 países de aquel entonces que firmaron la Convención de Viena, en que la sede, la oficina, la Cancillería y la residencia del embajador o de los agentes diplomáticos son inviolables. Se les respetan porque se considera territorio, se considera, no son, por una ficción jurídica consensuada. okay. Ok, ese es el punto. Pues viene a quién se le da asilo o a Ajá. quién se protege. Ahí es Entonces se donde se tiene protege que haber marcado la diferenciación. No se hizo. el mismo ordenamiento jurídico desde 1911 en la Convención Bolivariana de Caracas hasta el 54 y después por todos los textos que han sacado de los refugiados y todas aquellas cuestiones. Todos los textos es al perseguido en razón de su religión, de su sexo, de su ideología y de la política. Son perseguidos políticos. No porque hayan cometido un delito conforme al Código Penal reconocido, sino en función de su postura frente al gobernante. Como en Venezuela, que te meten preso solamente por pensar o escribir o decir sin prueba. Ese es un perseguido político. Nuestras cárceles. Y que ahora va a ser peor con la ley antifascismo. Bueno, Venezuela es un país que está fuera del Estado de Derecho. Siempre te repito lo mismo, porque tenemos que mentalizar, por favor, tenemos que mentalizar, y lo hemos hablado, que no podemos nosotros actuar, los que no estamos en el gobierno, frente al gobierno tratándolo como si fuera un gobierno democrático republicano que respete el orden legal nacional e internacional. No, estos son unos bandos, estos son la sumatoria de Cleveland Alcalá que acaban de condenar. Ese es el desde que Chávez se montó. Por eso quería llegar aquí. Quería llegar aquí. Punto
Juan José, quería llegar aquí por lo siguiente. Yo estaba ayer evaluando los factores de este problema entre México y Ecuador. Yo decía, bueno, y mañana quienes martirizaron a Venezuela durante 25 años, se les ocurre por alguna circunstancia de atrapamiento, ya que no tienen otra escapatoria, de meterse en una embajada cualquiera que sea afín. O sea, entonces ya ellos están salvados y no pagarían delito alguno. Si la Corte Penal Internacional le dicta a alguno de ellos comparecencia, prefiere refugiarse en una embajada, entonces definitivamente se exime del juicio correspondiente. O sea, Ahora, ¿cómo? correcto, tu, tu angustia es la misma mía, es decir, entonces este señor, ex vicepresidente que tiene dos juicios por delitos comunes, Por eso. comprobados dentro y fuera del Ecuador, porque uno de ellos era con el soborno o la coima de la constructora esa famosa Odebrecht, que por cierto tiene muchísimas obras en Venezuela, inacabadas, ramales del metro, el segundo puente del Orinoco, yo no sé más. Sí, sí. ¿Te imaginas el enriquecimiento ilícito que hubo allí sin hacer nada? Bueno, Entonces, este hombre está juzgado por delito común y se refugia entonces en la embajada de México. ¿Por qué se refugia en la embajada de México? Porque ya López Obrador ha abierto fuego contra Ecuador, mm, así es. acusando al presidente en una elección transparente, vigilada, supervisada y no reclamada, de que él ganó por el asesinato de aquel periodista que fue asesinado y se supo después que lo capturaron. Y mataron en la cárcel a quienes lo mataron, Sí. al candidato presidencial que iba a ganar de calle y era el enemigo fundamental del correísmo. Un hombre Pero recto. esa posición de AMLO no la cuestionó nadie. Claro, pero quien rompe eso es López Obrador, chico. Él se mete. Oye, chico, date cuenta de lo siguiente: México es la autodeterminación, no se mete en nada, no sé qué, pero está con este presidente, protegiendo a todos los delincuentes que están con lo que se llama el Grupo de Puebla, para darle alguna definición a eso, o el Foro de Sao Paulo, que es una entelequia, pero que están contra los Estados Unidos. Vamos a hablar claro. El Mm, problema de ellos es el imperialismo americano y las sociedades democráticas de Europa, porque ellos practican el autoritarismo, el mando único. mm, único. Entonces, este hombre, ni tonto ni perezoso, habiendo ya habido unas declaraciones muy fuertes de la embajadora de México, que fue declarada persona no grata, y ese es un sí, derecho que tiene el Estado. Yo fui diplomático, chico, y nosotros, yo recuerdo de Calvani, en una reunión cuando éramos muchachos que estaba comenzando, sus pupilos, ¿vale? Habíamos varios, pues, que salimos en su época. Él nos decía, y yo era uno que escribía mucho en el diario de Caracas, y así otro. Él nos decía, yo no estoy, y no era una orden que nos da, sino que él nos decía, yo no estoy de acuerdo en que los diplomáticos, y mucho menos los embajadores, sigan escribiendo sí. en los diarios. Sí, A menos porque que, genera una tendencia a opinar y el comedimiento es básico en ese desempeño. claro, a menos que sí, y él aclaraba, a menos que sea sobre temas jurídicos o Ah, bueno, temas otra cosa. Sí. científicos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el diplomático todo representa y es la voz del presidente de la, Exacto. y todo lo que él diga tiene una repercusión. Pues supuestamente nosotros no hablamos por nuestra cuenta, sino por el mandato que nos dio el canciller, el presidente primero y el canciller después, el director de quien le corresponde. Y esa es la línea que nosotros seguimos. Y él aconsejaba eso, no lo imponía, lo aconsejaba, tomando en cuenta un rifirrafe que hubo en un momento dado, y a mí me pareció sensato. Entonces, la embajadora de México allí fue la que dio estas declaraciones contra el presidente Novoa. ¿Cómo es eso? Si ella Mm. está allí representando su país y va a insultar o va a poner en duda la honorabilidad del presidente que le recibió las cartas credenciales y lo Ajá. hace como representante del pueblo y de la nación mexicana. Por supuesto, la declararon persona no grata, ¿no? Que también es una figura jurídica que uno se reserva del Estado, como lo declaró
como declaró Bukele al llegar a la presidencia de la República, declaró persona no grata a todo el personal diplomático venezolano del madurismo, Sí. porque eran agentes políticos y no eran diplomáticos, no se comportaban como tal. Resolvían cosas a través del Frente Farabundo Martí y no pasaban a veces por la Cancillería. Mm, ya No, ves. no los queremos aquí, porque queremos aquí diplomáticos que vengan a ayudarnos, a compartir, a respetarnos. Pero no aquí usted, aquí una célula canalla, una canallada aquí. No, y a procurar intercambios racionales y de elevación, pues. El expresidente Flores, cuando hubo aquel deslave importante que acabó casi en Santa Tecla, que acabó con buena parte de esa población, de esas urbanizaciones, un deslave que quedó en la ruina mucha gente, sin viudos, sí. Chávez mandó unos militares a reconstruir el pueblo de Comasagua, que se lo arrasó también esa. A los 6 meses tuvo Flores que le dio una semana, tienen 7 días para abandonar el país a los militares, porque con los militares habían llegado también activistas políticos que estaban Ya, conspirando con el presidente Flores. así es. Entonces es un derecho que tiene también. No lo metió preso, ni pero se me van de aquí. Exactamente. De que lo que venimos nosotros anteriormente. El derecho de asilo tiene que ser inviolable, no hay excusa. Eso no se discute, pero tiene que haber algunas No, particularidades. hoy voy porque yo he oído a amigos míos que son sabios prácticamente, eh, hablar, está bien, chico, porque ese era un bandido y era un delincuente común. Sí, pero sobre eso está el derecho internacional, que lo único que más o menos lo mantiene es el respeto de normas jurídicas como esta. Entonces, ¿qué sucede? Porque la historia está llena de casos como este. Cuando yo recuerdo, porque Víctor Raúl Haya de la Torre se asiló en Perú, en la Embajada de Colombia, y fue el exilio más largo que había. Sí, Tuvieron que ir a la Corte Internacional de Justicia cuando dieron un golpe ya militar y lo acusaron a él de estar metido. Y estuvo refugiado, pero no se le ocurrió a los militares, estos bandidos de aquel entonces, asaltar la sede de la Embajada de Colombia. No tenemos múltiples. Te voy a dar uno que es más extremoso. Cuando Estados Unidos decidió invadir Panamá en el año 90, en diciembre del año 90, está muy fresco para todos nosotros, capturaron finalmente, no capturaron, este señor Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica. Después de estar huyendo 3 o 4 días, escondiendo, no cuánto, y se refugió. Yo conozco bien esto porque quien era nuncio apostólico, o sea, el jefe de la embajada del Vaticano en Panamá, fue mi colega en El Salvador, que había sido nombrado el nuncio apostólico ante el gobierno de El Salvador, y yo era el El Salvador, y nos hicimos muy buenos amigos. Inclusive, él era el presidente de la Asociación de Diplomáticos, yo fui el secretario ejecutivo de esa asociación. O sea, teníamos un gran diálogo y él hablaba mucho con él. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Un país que había invadido militarmente, con sus 200 tanques, helicópteros, paracaidistas, destruyendo todos los núcleos donde estaban los norieguistas y todo aquellas cuestiones. No asaltó la Anunciatura Católica, no invadió a un delincuente internacional, no la invadió, buscó una fórmula desconcertante, pero una fórmula que no era la invasión. Le montó aquellos parlantes en la noche durante todo el día de música estrepitosa que a los 3 días tuvo que irse, se entregó, pero respetó. Es más, en la embajada de Venezuela se encontraba el embajador Ochoa, Luis de Ochoa. Estaba el embajador allí y allí habían refugiado
que huyeron y se metieron en la embajada. Y me cuenta él que en ese momento, la oposición y los americanos que estaban allí estaban enardecidos, persiguiendo sobre todo los panameños, no los americanos, sino los panameños, a todo lo que era el staff de Noriega, porque había sido un déspota, había torturado, había matado aquellas escenas golpeando al vicepresidente, todo, y se refugió en esa embajada, y en la de México y en otra más. Y nunca pensaron en invadir la embajada de Venezuela. Por el contrario, en muy poco tiempo, bueno, Ochoa fue muy hábil también, logró que le dieran el salvoconducto, pero no invadieron. Y tenemos otro ejemplo. Bueno, Tenemos Sánchez, chicos, tenemos el de Assange, que también es un delincuente internacional que puso en peligro la seguridad del Estado, de los Estados Unidos y otras naciones. Y se refugió en la embajada de Ecuador en Gran Bretaña. Inglaterra. Y el quien era canciller en ese momento les advirtió que lo iban a, porque tenía una orden de arresto para extraditarlo a Suecia por una acusación que le habían hecho allá a Sánchez, no tenía nada que ver con los documentos, sino de violencia sexual contra unas damas. Y entonces fue juzgado, pidió la extradición y un juez británico concedió la extradición. Entonces dijo que se iba a enviar, se iba a meter en una embajada y dijo al canciller, donde vaya, lo vamos a buscar porque esa es una decisión de un poder judicial. Exactamente, exacto. Ahí está la diferencia. Y se quedó, pero no invadió la embajada. No lo invadió. No lo invadió, porque sabía que era un hilo muy difícil después de... Y ahí se quedó hasta que los ecuatorianos, mira, lo que cuentan los ecuatorianos del comportamiento de Assange dentro de la embajada del Ecuador, para un libro completo. Ya estaban obstinados. O lo entregaban o ellos se mudaban. Pero tampoco Inglaterra intervino. Y voy más, porque es que tenemos que tomar conciencia de lo que significa esta decisión de invadir un territorio por ficción jurídica. Pero cuando los sandinistas estaban en pleno apogeo, porque todavía estaba la Unión Soviética, estaba Fidel Castro vivo y los mandaba y tal y qué sé yo, la embajada de Venezuela en Nicaragua fue el refugio de cientos de militares y civiles concordantes con el somocismo, que se refugiaron porque los estaban persiguiendo los sandinistas y ellos mataban a la gente. Y jamás se le ocurrió a Daniel Ortega ni a los 9 comandantes molestaban sí, invadir la sede de la residencia. Venezuela tuvo que alquilar, se lo cedió la Cruz Roja Internacional, una casa enorme que había sido confiscada y se la dieron los sandinistas a la Cruz Roja, para que Venezuela metiera allí a la cantidad o parte de la cantidad de gente que tenía dentro de la residencia del embajador. Y no le fue invadida. Bueno, pero depende mucho del sistema de gobierno. Casos abundan, pero pesa mucho. No, es que no podemos entendernos mucho tiempo porque estoy limitado, pero yo sé lo que tú quieres decir y yo estoy convencido de que se requieren ese tipo de instancias, ¿no? Y de soluciones. Pero ven acá, o sea, ¿en qué se diferencia el asedio cuando tú tienes un refugiado en tu embajada de determinado país y vas y le cortas la luz y el agua? Prácticamente también. Pero eso es lo que estaba haciendo Maduro con lo que estaban refugiados. Bueno, a eso voy. Pero ¿En qué se diferencia eso del abordaje para sacar un delincuente? No, pues sí hay alguna diferencia de grado, digamos, ¿no? Bueno, pero habrá que legislar de nuevo. Claro, ¿qué dice el artículo 22? Dice textualmente que no solamente la sede, sino que cualquier forma de asedio que impida el movimiento y las realizaciones para las cuales está una embajada allí no en otra. Exactamente. Bueno, entonces, ahora, eso tiene que ser respetado. Eso tiene que ser respetado. No lo niego. Si se rompe el orden jurídico internacional en este caso, se acabó
todo. Esto va a ser así como Putin invadiendo porque le dio la gana, Exacto. o Hamas metiéndose en Israel porque asesinando y secuestrando y uno tendrá que quedarse porque, bueno, cada quien hace. Eso no puede ser. El primer intento de orden jurídico entre las naciones fue en el Tratado de Westfalia en 1648, creo que. De ponerse de acuerdo para saber qué cosas eran casus belli y qué no eran casus belli y respetarse los embajadores, ¿no? Y se va más atrás, se va con Francisco de Vitoria, que fue el primero que pidió la protección de los indios recién descubiertos, aunque aquí les gusta el encuentro de las culturas. Bueno, descubrieron, ellos fueron los que vinieron a descubrir América, no fuimos nosotros los que fuimos para allá. Y Grotio también, padre del derecho internacional, tratan el tema este de la gente. Bueno, tiene muchas aristas, tiene muchas Entonces, vertientes, tiene muchas interpretaciones. No, te lo digo es para que no quedemos flotando en la temática. hay otras formas que dejarlo allí, pues a ver qué pasa. 20 años, bueno, se queda ahí 20 años, pero molesta a todo, molesta a todo. Ahora, este señor rompió relaciones, ¿no? Si rompió relaciones, que lo que hay ahí es un cascarón vacío, Exacto. más nada. No hay otra invocación que hacer, ese es el punto. Ahora, ese es parte del juego de quienes creemos en el Estado de Derecho y quien no. Es decir, a veces se te Pero complica todo. colide con la llamada soberanía. Ese es otro problema más. Ahora, estoy de acuerdo contigo porque ese ha sido la constante de nuestro diálogo en que el mundo internacional y el mundo nacional se está legislando y está conceptualizando por posturas y por leyes que están en pleno cambio y que no acabamos de aterrizar. Estamos en la época de la inteligencia artificial y todavía estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos. Ajá, así es. Así es. Pero quien alega el auto, ¿cómo tú vas hablando y contra la globalización? ¿Cómo tú vas a hablar? ¿De dónde estás tú ahorita, chico, en México? Y la gorra tuya a lo mejor está hecha en El Salvador. ¿Y a quién le importa? Es decir, hay que adecuar una legislación del año 54 Exacto. o anterior O anterior. a los tiempos actuales. Claro, a eso, No bueno, tiene la a lista eso me porque refería. Y esa formulación y esas eventuales propuestas a futuro tenemos que conversar en otro programa, ok, sopesando las incidencias que tienen hoy día los gobiernos a lo interno y a lo externo. Porque es que bueno, la criminalidad, no sé, la criminalidad está ocupando escenarios de gobierno, ¿entiendes? Y lo sabemos. ¿Y cómo crees tú que van a actuar ellos para protegerse mañana pasado si esa criminalidad se mira, les viene abajo? lo que Si pasa esa, es que volvemos al principio. La humanidad, estamos en pleno cambio epocal, conceptual, de Mana, postura ante el hombre, la máquina, la naturaleza. Estamos en pleno cambio, como de la medida del Renacimiento, con el Renacimiento de la Edad Moderna. Y eso no es que es hoy para mañana o el próximo 24 de julio. y el cambio epocal está referido a todos los aspectos. Todos Es los una aspectos. evolución. Por fortuna, esta evolución hoy en día es más rápida por los medios de comunicación, por la facilidad de lectura masificada. Entonces, hay una concientización y por la cantidad de gente joven que se No, está la y la movilidad de movilidad. nacionales de un país a otro. Ahora, volvemos a lo de anterior. Pero Cuando quedan se dos nos dice minutos, nos que quedan hoy dos, tiene que cambiar, nos no, quedan dos minutos, quedan 2 minutos. No bueno, podemos ok. desarrollar. Señor, entonces aquí tenemos que estar claros. Conclusión. El concepto de inviolabilidad, eso es intangible, eso no puede ser cambiado. Hay que buscar otra fórmula, pero no invadir una sede diplomática. Bueno, Porque se rompe lo único, el único muro del tamaño de un papel que separa la civilización de la barbarie. así es. Bueno, Hay que buscar otra. de todos modos sigue siendo invitado regular aquí, tenemos palestra semana a semana. Así que sobre ese tema, su abundamiento y las incidencias a futuro, hablaremos en la próxima oportunidad. Y la necesidad del cambio conceptual, mental. Por eso, ¿ok? No puede esperar a Maduro, por supuesto, ni a los chavistas, Bueno, pero los va a arrasar la sí. realidad. Pero acuérdate que en el troglodismo no existen arreglos de ningún tipo, No, ¿ok? bueno, Y muchos gobiernos nos están llevando a eso, a la época actual.
Un abrazo y se me cuiden. Nos vemos la próxima. Un abrazo.